Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Guía tu Cuerpo. Hoy hablaremos sobre el dengue, los actuales brotes y cómo evoluciona esta enfermedad ante los tratamientos médicos. De esta manera, así comenzamos. Y antes de entrar en materia, vamos a iniciar con un repaso por las efemérides mundiales vinculadas a la salud de esta misma semana. Cada 26 de agosto se celebra el Día Internacional contra el Dengue, con el objetivo de informar sobre métodos de prevención de contagio. Sobre las recomendaciones para evitar su propagación se encuentran eliminar correctamente los desechos sólidos y efectuar una limpieza profunda de zonas que puedan ser habitables para el mosquito transmisor y aplicar insecticidas de alcance interno no dañinos. Este virus se transmite con la picadura del mosquito hembra Aedes. Una vez el virus incuba durante 4 a 10 días, el paciente comienza a padecer los síntomas. Un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante todo su ciclo de vida. Y a continuación vamos a revisar las noticias más importantes de esta semana en materia de prevención, cuidados y avances en el ámbito de la salud. En España, casi el 18% de la población es obesa, según la última encuesta nacional de salud, y el 37% padece sobrepeso. Enfermedades que no pueden entenderse sin encarar la influencia del contexto socioeconómico. La obesidad afecta sobre todo a las clases más desfavorecidas. Está claro que una persona que no tiene un sueldo en condiciones, pues no va a poder acceder igual a las proteínas, a un pescado de calidad o carnes de calidad. Y va pues más a por las pastas y pues trata de sacar adelante su casa pues a base de más de hidratos de carbono, y actualmente eso combinado con alimentos procesados, refrescos. Según el Instituto Nacional de Estadística, hasta el 22% de las personas que pertenecen a las capas más bajas de la renta tienen obesidad en España, frente al 9% de las que pertenecen a familias con mayor poder adquisitivo. Los alimentos frescos y nutritivos son más caros que los envasados, según las Naciones Unidas. Los hogares con bajos recursos acceden a alimentos más baratos que tienden a ser hipercalóricos. No tengo con qué comprar, con lo cual compro menos, no puedo comprar. No cocino porque no estoy en condiciones, con lo cual volvemos a que los niños están comiendo comidas preparadas, comidas manufacturadas, que sacian mucho, que se sienten más o menos llenos y los puedes mandar a la cama sin ninguna sensación de hambre. Alimentados, vale. Nutridos, no. Otro factor determinante para combatir la obesidad y el sobrepeso es la actividad física. Los expertos señalan que las clases favorecidas tienen mejores opciones en su jornada laboral para incluir actividades que eviten caer en el sedentarismo. Cuando las personas tienen suficiente cantidad de recursos, pues compran un poco de todo, tienen una alimentación variada, se ocupan mucho de su estado físico en el sentido de hacer ejercicio, cosa que cuando no se tienen recursos te parece una cosa completamente absurda el ponerte a andar o ponerte a correr, porque eso va a generar más hambre. Si tienes más hambre tienes que comer más, si no tienes dinero para comer, vuelta a otro círculo vicioso. La obesidad supone un reto para el sistema de salud mundial. En España absorbe más del 2% del presupuesto sanitario anual, según la Revista Española de Cardiología. Además, su predicción señala que los datos empeorarán en el futuro. En 2030 podría haber en el país 27 millones de adultos con sobrepeso. Adriana Cardoso y Pilar Bebea, Telesur, Madrid.
En la República Democrática del Congo se aplica una nueva vacuna con alternativa para reducir los casos de ébola y facilitar la vida de sus ciudadanos. La epidemia ya alcanzó los niveles más altos entre muertes y personas infectadas. La República del Congo se vio en la necesidad de optar por una medida preventiva y eficaz como la vacunación masiva. Este nuevo tratamiento ya fue aplicado en 20 personas adultas y se obtuvieron resultados positivos en su sistema inmunológico. El ébola es conocido como una infección viral aguda que se transmite cuando el brote o la epidemia se expande. Uno de los principales síntomas puede ser la aparición de erupción o fiebre alta. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia pide la prohibición del glifosato a nivel mundial. Para este organismo, los métodos que tienen como base la aplicación de este químico no es satisfactorio para los pacientes. Algunos estudios científicos revelan que el glifosato puede ocasionar que los pacientes padezcan cáncer y se incrementa el riesgo de complicaciones durante el embarazo o trastornos neurológicos en el feto. Cuba realiza un curso internacional sobre el dengue donde participan 50 países aproximadamente. En el seminario se profundiza sobre la importancia de tener medidas preventivas para luchar contra esta epidemia. Especialistas a cargo del programa anunciaron la presencia de científicos y profesores reconocidos de la isla. Destacan la importancia de atacar el dengue y otras enfermedades de tipo arbovirus emergentes desde una perspectiva multidisciplinaria. La actividad se realizará en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kuori. Hacer ejercicios o algún deporte ayuda a prevenir enfermedades, ya que mejora la calidad de salud biológica y psicológica de los seres humanos. Entre estas destaca la regulación de presión arterial, la reducción de la sensación de fatiga, una mejora en la resistencia de la insulina y la prevención de enfermedades como el cáncer. También permite disminuir los efectos secundarios de las quimioterapias y radioterapias, incrementando la energía y vitalidad de los pacientes. En cuanto a la psicología del paciente, hacer ejercicios aumenta la autoestima, reduce estados de depresión, disminuye la agresividad, ira o angustia. Las recomendaciones en la frecuencia para realizar ejercicios o alguna actividad física van de 2 a 3 días por semana y aumentar de manera progresiva sin forzar los límites corporales. Vamos a nuestra primera pausa. Al regreso hablaremos del dengue y los síntomas que presenta un contagiado o contagiada y por qué los brotes cada vez se tornan más agresivos. Ya venimos con más de Guía tu Cuerpo. El dengue, considerado como una infección vírica, es una enfermedad de gran incidencia en la población latinoamericana. ¿Cuál es su impacto actual? Con la ayuda de Gonzalo Basile, especialista en este tema, vamos a ir descifrando algunas incógnitas acerca del dengue. Vamos a ver de qué se trata en este material. El dengue es una enfermedad catalogada como infección vírica. Las complicaciones generadas por la epidemia pueden ser potencialmente mortales. Esto se debe a que conecta síntomas como extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias y falla orgánica. Aunque no exista un tratamiento específico, si se detecta oportunamente, el índice de mortalidad puede reducirse hasta 1%. El dengue es una enfermedad que se conoce como arbovirus, que centralmente tiene como cuadro clínico sintomatológico, digamos, la generación de fiebre, digamos, dolores corporales y otro tipo de sintomatologías que pueden desarrollar el cuadro clínico, digamos, y que centralmente es transmitida, digamos, como todas las arbovirosis, como también el Zika y el chikungunya, por un vector, es decir, son enfermedades transmitidas por mosquitos, que en este caso
son transmitidas por el vector el Aedes aegypti en el caso de América Latina, digamos que es el mosquito principal que transmite el dengue. Este tipo de infección causa síntomas gripales en una primera fase. Se presenta normalmente en climas tropicales, tanto en zonas urbanas como rurales. El dengue puede evolucionar hasta convertirse en dengue grave o dengue hemorrágico. El dengue grave fue detectado por primera vez en Filipinas y Tailandia en los años 50. Este tipo de dengue tiene mayor incidencia en Asia y América del Sur, aunque en la última década el impacto de esta infección afecta la mitad de la población mundial. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente? Centralmente, la arbovirosis como el dengue, digamos, tiene 4 serotipos, el serotipo 1, 2, 3 y 4. Este tipo de circulaciones virales de los 4 serotipos existentes están todas en circulación viral en América Latina y el Caribe, en diferentes contextos. Centralmente las características de lo que podríamos decir, digamos, la forma clásica del dengue, tiene que ver con fiebre alta, digamos levantar fiebre en condiciones por encima de los 38 grados y en general un cuadro de dolor intenso de lo que llamamos dolor en las musculaciones, articulaciones, huesos, dolor de cabeza, en los ojos, como principales sintomatologías. Claro, hay desarrollo en algunos casos de dengues más graves que pudieran generar, enrojecimientos en la cara, cuadros de vómitos o diarreas, alteraciones en la presión, falta de apetito, palidez, pero en general lo que uno tiende a plantear, se plantean todos los sistemas de vigilancia y de alerta epidemiológica que a partir de una fiebre alta inespecífica en contextos donde sabemos que hay circulación de dengue, es muy importante asistir a los servicios de salud, sobre todo para primera atención y justamente para el seguimiento de la enfermedad, porque muchas veces la enfermedad en los cuadros de dengue, incluso en los cuadros de dengue clásico, en los primeros 3 o 4 días se hace, es donde levanta la temperatura, la fiebre, pero justamente entre el día 4, 5 y 6 puede ser que la fiebre empiece a ceder un poco, pero a partir del día 6 o 7, es donde pudiera haber algún tipo de complicaciones. Entonces es muy importante asistir a los servicios de salud. Ante enfermedades como el Zika o el chikungunya, el dengue es más peligroso. Algunos especialistas indican que la enfermedad evolucionó obligando a la producción de medicamentos más fuertes. El actual cambio climático, la globalización comercial y turística agudizan y amplían las zonas donde los vectores pueden transmitir la infección. Ante cualquier escenario, la comunidad médica y científica está de acuerdo en que la clave para reducir la incidencia de esta enfermedad es la prevención. El debate sobre la enfermedad de dengue, obviamente a nivel individual, existen todas las medidas de protección, a nivel individual, ¿no? O sea, utilización de repelente, utilización, en el mejor de los casos, de tejidos, para no tener contactos con el mosquito, tomar medidas sobre todo diurnas, porque el mosquito tiene características diurnas, es decir, es un mosquito urbano que se reproduce en agua limpia, en agua estancada, y que más o menos tiene un desplazamiento de entre 100 o 150 metros, entonces tomar medidas, todas las medidas antimosquito que se puedan tomar, es decir, gestionar bien los residuos y la basura para que no haya ningún tipo de reproducción vectorial en ese contexto, tomar medidas sobre el agua, si tengo agua estancada o agua acumulada, sobre todo agua acumulada o estancada limpia, y tener mucha atención en los contextos de lluvias. Las complicaciones para cumplir con las indicaciones de prevenir el dengue tienen que ver con situaciones económicas, sobre todo en zonas rurales donde el acceso a médicos es deficiente. La poca fluidez de medicamentos y la ausencia de diagnósticos de síntomas suelen ser razonables para que el dengue se convierta en una enfermedad mortal. Segunda pausa, al regreso preguntamos qué tipo de tratamientos son los más efectivos para hacerle frente al dengue. También indagaremos en los avances de la comunidad científica respecto a esta enfermedad. Ya venimos con más de Guía tu Cuerpo.
Numerosas organizaciones y grupos de investigadores intentan resolver los métodos para avanzar con mayor efectividad ante el dengue, aunque análisis recientes revelan la posibilidad de que esta enfermedad también se haya fortalecido. Un paciente infectado puede presentar síntomas en los 10 días siguientes a la picadura del mosquito vector. El infectado pasa por fases de fiebre alta de 2 a 7 días. En algunas ocasiones puede presentarse enrojecimiento facial, dolor corporal generalizado, dolor retroocular, entre otras dolencias. En general, digamos, el tratamiento más efectivo en el caso del dengue, en un dengue clásico, tiene que ver, digamos, con el reposo, digamos, la rehidratación, digamos, centralmente todas las medidas de rehidratación, digamos, muy importante. En general se suele utilizar, digamos, también descanso, tratar de, digamos, que la fiebre no supere, digamos, ciertos estratos y niveles. Y esas son las medidas, digamos, el dengue, como toda arbovirosis, como todo proceso viral, va a tener su desarrollo y va a tener su final, digamos. En general, exceptuando los cuadros clínicos complejos, de lo que llamamos los dengues graves, digamos, donde ya las medidas de reposo, de hidratación y de medidas antifiebre, digamos, de tratar de bajar la fiebre, solamente la medicación que se puede utilizar en el caso del dengue clásico es el uso del paracetamol. Digamos, aunque en general no me gusta hacer como recomendaciones individuales, porque es muy importante que la persona en un cuadro sospechoso de dengue asista a los servicios de salud y a los centros de salud, porque primero para dar un seguimiento, segundo porque, digamos, además del cuadro febril, de las medidas de hidratación y las medidas digamos, el uso del paracetamol exclusivamente, o el acetaminofén, como le llamamos en otros países, digamos, para bajar la fiebre o para controlar la fiebre, efectivamente digamos, el seguimiento del cuadro clínico con algún tipo de analíticas de los servicios de salud puede permitir también detectar cualquier tipo de caída en las plaquetas y cualquier tipo de eventual, digamos, escenario donde ese cuadro clínico, ese cuadro individual de cada uno de nosotros y nosotras se pudiera complicar y pudiera requerir incluso un tipo de internación. Entonces es importante darle el seguimiento al cuadro clínico. Para el paciente existe lo que se llama una fase crítica, donde de forma paralela a la fiebre aumenta la permeabilidad capilar con los niveles de hematocritos, por lo que el paciente presenta fuerte dolor, hemorragias graves y afectaciones en órganos. En la década de los 70 existían 9 países que sufrían epidemias de dengue. Hoy más de 100 países registran casos. Para el 2015, en regiones como Asia, el Pacífico Occidental y el continente americano, se registraron más de 3.2 millones de casos con la infección. Para esa misma fecha, en América, el dengue ocasionó 1.181 muertes. Los llamados brotes explosivos en zonas donde habitualmente se registraba alto porcentaje de casos indican que la enfermedad puede que esté mutando. Un ejemplo del fuerte impacto de este escenario fue en Portugal en 2012. Allí los casos registrados sobrepasaron los 2.000. Ese mismo año 10 países europeos sufrieron este mismo tipo de epidemias. En los años 2017 y 2018, los casos disminuyeron un 73%, pero en 2019 se observa un aumento significativo, sobre todo en la región asiática. En realidad, digamos, para el caso del dengue, digamos, no tenemos ninguna medicación específica, es decir, no hay medicación para este tipo de enfermedad viral. Digamos, lo que tenemos hoy, digamos, es un escenario donde las personas muchas veces en los contextos donde yo me refería antes de sistemas de salud pública, muchas veces que no tienen capacidades de acceso a la información sobre la enfermedad con la población, de trabajo en la prevención, en trabajo en la promoción, incluso en un cuidado con un seguimiento de los cuadros clínicos, a veces las personas y las familias pueden tener el riesgo de automedicación, es decir, de tomar medidas de automedicación donde no se respeten, digamos, un poco las guías clínicas de tratamiento, es decir, lo que yo me refería antes, que en cualquier cuadro clínico de dengue, digamos, con
digamos, un cuadro febril inespecífico, con, digamos, dolores y artralgias y mialgias, con dolores en los ojos y demás, requeriría la atención sanitaria, pero a su vez, digamos, el único medicamento que se puede utilizar es el acetaminofén y el paracetamol para contrarrestar la fiebre, y la hidratación y el reposo para contrarrestar un poco todo el cuadro de dolores musculares. Aunque el dengue generalmente se registra en países de clima tropical, existen dudas, pues la enfermedad ya está en todo el mundo. En general, digamos, uno pudiera decir, digamos, hay que tener cuidado con la definición o la lógica de la teoría de los trópicos, ¿no? De la medicina tropical, digamos, porque ustedes saben que la medicina tropical es una medicina basada en lo que podríamos decir como una medicina colonial, digamos. Es decir, la medicina tropical nace como una lógica donde efectivamente, digamos, toda una teoría que nos plantea que son los trópicos los que enferman, es decir, son los trópicos, es el sur el que genera las condiciones para las enfermedades y las muertes, y es el norte, es decir, es Occidente el que tiene las capacidades técnico-científicas de la medicina moderna occidental para poder resolverla. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las categorías tropical, digamos, medicina tropical, porque encubre, digamos, toda una lógica de lo que nosotros en Claxo denominamos colonialismo sanitario, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente sí, digamos, ¿por qué se producen, digamos, la enfermedad de dengue? Digamos, en realidad hoy podríamos decir que incluso, digamos, primero por condiciones obviamente climáticas y de reproducción del vector, pero por ejemplo hoy el vector también está en Europa, digamos, o sea, hoy en Europa no está el Aedes aegypti, pero sí está el Aedes albopictus. Como saben, ha habido casos de dengue en España, ha habido casos de dengue en otros países de la Unión Europea, también en el sur de Estados Unidos, en la Florida y en diferentes otros estados. Es decir, no es necesariamente y exclusivamente el trópico el que produce este tipo de enfermedades. El alerta sobre enfermedades tropicales en ocasiones tiene que ver con una visión eurocentrista de la medicina. Europa también sufre distintos tipos de enfermedades contagiosas que requieren especial atención de quienes viajan a estas ciudades. El dengue sigue siendo un problema de salud pública que envuelve un conjunto de razones para que el índice de incidencia crezca, entre ellas el cambio climático, la evolución de la enfermedad y los vectores. Así llegamos al final de este capítulo de Guía tu Cuerpo. Agradecemos a Gonzalo Basile por su entrevista. También les recordamos que puede seguirnos en Twitter como @guiatucuerpo1, @EdsonTelesur. Recuerde visitar nuestro canal de YouTube y escribirnos a nuestro correo electrónico. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. Chao.